Bueno, muy bien. Entonces, a ver, retomando lo que estábamos mirando ahora. mm, el tema de Jesús nos propone que cambiemos los pensamientos en lugar de sufrir. Las primeras 50 lecciones tienen que ver con el hecho de que tenemos que cambiar los pensamientos, que es nuestra responsabilidad hacerlo, y que ese cambiar los pensamientos eh, tiene relación con el maestro que yo elija para hacerlo, el ego o el Espíritu Santo. Si elijo al ego, pues mis pensamientos serán de conflicto, de separación. Si elijo el Espíritu Santo, serán pensamientos de amor, de paz, ¿sí? Y también lo dice la lección 79, mis problemas no vienen de afuera, sino de mis propios pensamientos, de mis interpretaciones, de lo que hacen mis hermanos y lo que veo en el mundo. O sea, un poco como que mis hermanos no me hacen nada, son mis interpretaciones de lo que haga mi hermano de acuerdo al maestro que escoja, o el Espíritu Santo. Entonces, eh, si escojo el ego, puedo atacar, poner en el plano de atacar a mi hermano. Y cada vez que ataco a mi hermano, me aprisiono más a mí mismo, ¿no? ¿Cierto? Y en cambio, si perdono, pues nos dice Jesús, me libero, ¿no? Y, y cómo mis propios pensamientos son los que me hacen daño, ¿no? ¿Sí? Pero puedo cambiar esos pensamientos, ¿no? En la lección 198 dice que la vamos a ver más adelante, que les propongo que la miremos. Dice que no olvides hoy que toda clase de sufrimiento oculta algún pensamiento que niega el perdón y que no puede haber ningún tipo de dolor que el perdón no pueda sanar. O sea, es bien, 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 bien importante esta reflexión de Jesús, ¿sí? O sea, detrás de todo sufrimiento hay un pensamiento que niega el perdón. Hay un deseo de no querer perdonar, pero también nos da la solución, ¿cierto? No puede haber ningún tipo de que el perdón no pueda sanar, ¿sí? Muy importante eso, ¿cierto? Ahora, el sufrimiento, ¿de dónde viene? El sufrimiento está ligado a la creencia en la separación, ¿sí? O sea, creo que tengo que pagar con sufrimiento y dolor los supuestos pecados cometidos a partir de la creencia de haberme separado de Dios, ¿cierto? Y como me siento culpable, pues la culpabilidad va a generar indignidad o malestar o no sentirme valioso, que tengo que pagar con sufrimiento, ¿sí? Entonces, por eso nos dice Jesús que toda forma de sufrimiento oculta algún pensamiento que niega el perdón. Es muy importante, ¿sí? Más adelante nos dice en las lecciones, lo que sufre no forma parte de mí, es una ilusión de mi mente, ¿sí? Le he dado poder al ego, pero el Hijo de Dios no puede sufrir, ¿sí? Solamente esa parte de nuestra mente que se cree separada de Dios es la que admite, la que cree que puede sufrir, ¿cierto? Entonces, en muchas lecciones y en el texto vamos a encontrar muchas referencias al sufrimiento y a la necesidad de cambiar los pensamientos que nos hacen sufrir. O sea, ya por ejemplo, desde la lección 5, o sea, yo separé algunas lecciones que encontré. En la lección 5, que se llama Nunca estoy disgustado por la razón que creo, ¿cierto? O sea, en esta lección Jesús nos llama a que asumir nuestra responsabilidad de lo que nos pasa, ¿sí?
sea, la causa de lo que nos pasa no está afuera, en causas externas, ¿cierto? Es nuestra responsabilidad. Todo lo que nos pasa tiene que ver con nosotros mismos, con la manera como vemos, como interpretamos las cosas, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, cuando él dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo, él habla de lo que es el disgusto, ¿sí? Dice, el disgusto puede manifestarse en forma de miedo. Una forma del disgusto, de disgusto es el miedo, preocupación, depresión, ansiedad, ira, odio, celos o un sinnúmero de otras formas, y cada una de ellas se percibirá como diferente de las demás. Mas no es cierto que sean diferentes. ¿Sí? Sin embargo, hasta que aprendas que la forma no importa, cada una de ellas constituirá materia apropiada para los ejercicios de hoy. O sea, el disgusto, la ansiedad, la ira, el odio, los celos, pensamos que todo eso es diferente, ¿sí? Pero en realidad eso es lo mismo. Todos implican lo mismo, la separación, la creencia de sentirme separado. Sufro por eso, por esa situación, ¿sí? Y ese sufrimiento aparece en estas formas que se presentan, ¿no? La separación se manifiesta en forma de depresión, de ansiedad, de ira, de odio, como dice ahí, ¿no? ¿Cierto? O sea, si siento disgusto es porque estoy interpretando con el ego, con el Espíritu Santo no puede haber lugar a disgusto. Es porque me siento separado de Dios, ¿cierto? Nos dice la lección 5. O sea, y en el fondo, como decíamos ahora, hay un trasfondo de culpabilidad, ¿cierto? Entonces Jesús en esta lección nos plantea, no estoy enfadado con tal persona por la razón que creo, no tengo miedo por la razón que creo, ¿sí? No estoy preocupado acerca de por la razón que creo, no estoy deprimido acerca de por la razón que creo. Más adelante en la lección 7 nos dice que, en la lección 7 dice que solo veo el pasado, ¿sí? Realmente eh, no estoy disgustado por la razón que creo porque estoy viendo una situación del pasado, ¿sí? Algo que necesito, que lo actualizo en el presente, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante, ¿no? Vuelve Jesús a que nos responsabilicemos de lo que nos pasa, ¿no? ¿Sí? Es el hecho de que asuma mi responsabilidad y deje de proyectar mi culpa en los demás, en mis hermanos, ¿cierto? O sea, lo que quiere el ego es que siempre proyecte mi culpa en mis hermanos, siempre, ¿sí? Y no asuma mi responsabilidad, ¿sí? Entonces, la verdadera causa de mi disgusto no está afuera, sino tiene que ver con mis interpretaciones. Bueno, no sé si tiene algo que decir de la lección 5, de eso que estamos hablando aquí. ¿Qué opinan de esto que hemos visto? Yo quiero, como les decía ahora, hacer como ver varias lecciones que tratan este tema del sufrimiento, que tienen que ver últimas con el hecho de que tengo que responsabilizarme de mis pensamientos y cambiarlos. Lo que nos plantea Jesús es que elija cambiar los pensamientos en lugar de sufrir. Yo elijo sufrir cuando me pego a estos pensamientos de ataque, de miedo, de culpa, ¿sí? Y sufro. Bueno, si tienen algo para decir sobre esto o seguimos, no sé, yo les quería como plantear hacer como un barrido de algunas lecciones donde Jesús nos plantea el problema y también la solución, ¿no? Sí. Sí, Problema que José creemos Luis, tener, ¿sí? ¿Sí? sí. Agustina. Eh, em,
En la lección de hoy, la lección 79, también hablábamos, Martín explicó algo del tiempo, ¿no? Entonces yo pensé, no solo estamos condicionados por el ego, o sea, como que tenemos que, por así decirlo, luchar eh, con el ego, sino que también con condicionamientos exteriores, ¿no? Porque el tiempo, explicaba Martín, que es una creación, ¿no? Que hicieron las personas para, bueno, para organizarse. Y esta lección que la lección número 7 dice que solo veo el pasado. Entonces, pensé eso, o sea, no solo es como hacer un trabajo introspectivo conmigo misma, sino también con las cosas que están impuestas. ¿Sí? O sea, lo externo nos plantea determinadas situaciones, pero depende de con qué maestro las analizo. ¿Sí? Si las analizo con el ego, no va a haber mi responsabilidad. Si las analizo con el Espíritu Santo, necesariamente me lleva la responsabilidad de cambiar esos pensamientos. O sea, esas primeras 50 lecciones hablan es de eso, precisamente, cambiar los pensamientos, ¿sí? Porque es la base de todo, ¿sí? El problema no está afuera, el problema está en mi mente. Es en mi mente donde tengo que hacer los cambios, ¿cierto? Entonces, esta lección 5 es muy importante. La lección 5 es una lección muy importante. Nunca estoy disgustado por la razón que creo, ¿sí? Nunca estoy deprimido por la razón que creo. Nunca tengo ira por la razón que creo. Nunca tengo rabia por la razón que creo. Nunca tengo pesar por la razón que creo. Nunca estoy enfermo por la razón que creo, ¿sí? Siempre me va a llevar a asumir mi responsabilidad, a trascender lo inmediato que me plantea el ego, ¿cierto? Y a mirar qué es lo que está pasando conmigo, con mis pensamientos, ¿sí? Y necesariamente me tiene que llevar a algo, a una salida, porque Jesús siempre nos da salida, y es la salida del perdón, ¿sí? Necesariamente el perdón está implícito acá, ¿sí? Tengo que corregir, porque no me gano nada mirando lo que está pasando, sino que tengo que cambiar esos pensamientos que me causen conflicto, ¿sí? Hay una lesión, la lesión 23, que es una lesión bellísima, ¿sí? Que es donde justamente Jesús plantea los 3 pasos del perdón. Se llama la lesión 23, dice, puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque, ¿sí? O sea, es una lesión fundamental, ¿cierto? Y allí vuelve y nos dice Jesús de que es con los pensamientos con los que tenemos que trabajar, ¿sí? Porque cada pensamiento que tengo da lugar a algún segmento del mundo que veo, ¿cierto? Y nos dice, los pensamientos de ataque son la causa del mundo que ves. Mire, mire lo fuerte que es esa afirmación. Los pensamientos de ataque son la causa del mundo que ves. O sea, de nada sirve lamentarme del mundo, ¿sí? Lo que tengo que cambiar son los pensamientos de ataque que tengo, que son, si tengo pensamientos de ataque, eso condicionan la manera como veo el mundo, ¿sí? Lo que veo en el mundo, si tengo pensamientos de ataque, no va a haber sino conflictos por todas partes, ¿cierto? Entonces la causa, y aquí es muy claro Jesús, la causa son mis pensamientos, el efecto es el mundo que estoy viendo yo, ¿sí? Entonces, si algo me incomoda de mis hermanos, ¿sí?
no es de mis, no tiene que ver con mis hermanos, tiene que ver con mi interpretación que estoy haciendo yo con respecto a lo que hace mi hermano, ¿sí? Digamos que lo que hace mi hermano es neutro. Yo puedo sentirme afectado o no, pero esa es una decisión que yo tomo. El mundo es neutro. La manera como lo veo es mi responsabilidad. Si lo veo con el Espíritu Santo, veré conflicto, y si lo veo con, si lo veo, perdón, con el ego, veré conflicto, con el Espíritu Santo ve paz, amor, bondad. ¿Sí? Es importante eso. O sea, yo soy el que estoy fabricando las imágenes que proyecto en el mundo. Esa es mi responsabilidad. Entonces, si estoy proyectando imágenes de conflicto, pues mi responsabilidad es cambiar esos pensamientos. ¿Para qué? Para dejar de sufrir, ¿cierto? Es muy importante eso, ¿no? O sea, la causa está en nuestros pensamientos. ¿Sí? Y esto llega aquí, nos encontramos con los tres pasos del perdón, ¿cierto? Nos dice, en primer lugar, que se identifique la causa. ¿Cuál es la causa? Mis pensamientos, ¿sí? En segundo lugar, que se abandone esos pensamientos. Decido abandonarlos. Y en tercer lugar, pueden ser reemplazados, para que sean reemplazados por, dijéramos, esa es la labor que hace el Espíritu Santo, corregir esos pensamientos, ¿sí? Entonces, importante eso, ¿no? ¿Sí? Ahí están los tres pasos del perdón, que se identifique la causa, que se abandone la causa para que puedan ser reemplazados. ¿Sí? Ahí nos dice Jesús que los dos primeros pasos los hacemos nosotros y que el paso final lo hace el Espíritu Santo, ¿cierto? Y entonces nos plantea la salida, nuestra responsabilidad. Al final de la lección dice, puedo sustituir mis pensamientos de depresión, ansiedad o preocupación, o mis pensamientos acerca de esta situación, persona o acontecimiento por paz, ¿sí? Todo eso lo puedo hacer, ¿cierto? Continuamente puedo escaparme de ese mundo que veo, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Tienen algo que plantear sobre eso que estamos viendo? Repito, lo que estoy haciendo yo es como mirando algunas lecciones donde Jesús nos plantea la necesidad de cambiar los pensamientos para dejar de sufrir. Esa es como la tesis que estamos haciendo, ¿no? Que estoy como mirando, retomando las lecciones. Bueno, entonces hemos visto la lección 5 y la lección 23, ¿cierto? Ahora vemos la lección 34, que es que también es muy importante, que se complementa con la lección 5, ¿sí? La lección 5 dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo, ¿ya? Y la 34 dice, podría ver paz en lugar de esto. Puedo ver paz en lugar de esto. Entonces, puedo tener un disgusto, pero puedo elegir la paz, ¿sí? Para dejar de sufrir, ¿cierto? Bueno, la lección 34, muy importante, incluso Kenneth Warnick dice que esas dos lecciones, tanto la lección 5, nunca estoy disgustado por la lección que creo, por la razón que creo, y la 34, mm, podría haber paz en lugar de esto. Las dos en sí mismas son una terapia, ¿no? Con eso bastaría como para uno en un momento determinado estar en paz, ¿cierto? Aceptar que nunca estoy disgustado por la razón que creo, hay una situación del pasado que me está agobiando, algún problema,
pero puedo elegir ver paz en lugar de eso. ¿Sí? ¿Quién habló? Perdón, ¿alguien habló? No sé. ¿Alguna pregunta o algo? No, creo que Novenario tiene el micrófono abierto, entonces se escucha por ahí, quizás sea eso. Ah, ok, ok. Bueno, entonces, muy bien. La lección 34 dice, podría haber paz en lugar de esto, lo que les decía ahora. Eso nos dice que la paz es claramente una cuestión interna, ¿sí? Y que parte de mis propios pensamientos y luego se extiende hacia afuera, hacia mis hermanos, ¿sí? Que de mi percepción mental nace una percepción pacífica del mundo. Entonces Jesús nos pide que nos entrenemos. Recuerden que el curso de milagros es un entrenamiento mental, eh, que nos entrenemos buscando los pensamientos de temor, de miedo, de culpa, los acontecimientos ofensivos, entre comillas, que hemos tenido con alguien o de alguien hacia nosotros, ¿sí? En últimas, todos los pensamientos que no sean amorosos, ¿cierto? Y nos propone que cuando lleguen esos pensamientos no amorosos, los observemos, ¿sí? Repitiendo la idea de la lección, ¿cierto? Para luego dejarlos ir. Entonces, podría haber paz en esta situación en lugar de lo que ahora veo en ellos, ¿no? ¿Sí? Podría haber paz en lugar de esto, ¿sí? Esa es una manera de ser conscientes de nuestra responsabilidad, la Mucho. responsabilidad de cambiar los pensamientos que me estén causando conflicto, que me estén causando dificultad, ¿sí? Entonces, siempre tengo a la mano la posibilidad de volver a la paz, ¿cierto? Siempre podría haber paz en lugar de esto, ¿sí? O sea, aquí Jesús también tiene una cosa muy importante en esta lección, es que nos empieza a enseñar a que miremos las cosas con mente abierta, ¿sí? Mente Hola, abierta, ¿sí? cliente prepago, compra tu Ya, mirar las cosas con mente abierta, ¿sí? Porque es muy importante eso, ¿no? No dejarnos cerrar en nuestra interpretación de las cosas, ¿sí? Muy bien. ¿Tienen alguna? Yo estoy mirando por encima estas lecciones, pero en última la tesis que le estoy planteando es que eh, todo lo que nos pasa tiene que ver con nuestros pensamientos y la necesidad de cambiar esos pensamientos, ¿sí? Muy bien. Entonces pasamos ahora a la lección 193. La 193 nos dice Jesús. Esta es una lección hermosísima, ¿sí? Profundamente sanadora. Dice, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Mire lo profundo de eso. Todo lo que me pasa es una lección que Dios quiere que yo aprenda. ¿Qué es lo que, qué es lo que quiere Dios que yo aprenda? Que yo aprenda a perdonar todo lo que me pasa, ¿sí? Cualquier situación que me llegue, que me genere conflicto, yo la puedo convertir, ¿sí? En una lección, la puedo convertir en un milagro, ¿sí? Puedo transformar mi mente y perdonar, ¿sí? Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Jesús es muy práctico, ¿cierto? Y nos llama a mirar cualquier situación que nos haga perder la paz
y sentir mal, y nos dice, en toda situación que me haga sentir mal, ¿sí? Hay una falta de perdón ahí detrás, ¿sí? Y nos propone que digamos y pensemos con la ayuda del Espíritu Santo esta enseñanza, ¿no? Perdona y verás esto de otra forma. Perdona y verás esto de otra forma, ¿sí? Cualquier situación que se me presente, si yo digo perdono y me decido a perdonar, si yo perdono, veo las cosas de otra manera. Perdono y verás esto de otra forma. Jesús nos dice que esas palabras, ¿qué es lo que hacen? Darnos poder sobre todos sobre todos los acontecimientos que nos parezcan dominar. Nos dan poder, ¿sí? Entonces, cualquier situación que se me presente con un hermano, con alguien, yo puedo recordar lo que hemos visto hasta ahora. Nunca estoy disgustado por la razón que creo, ¿cierto? Puedo elegir paz en lugar de esto, ¿sí? Y aquí nos dice, perdona y verás esto de otra forma, ¿sí? Más adelante nos va a decir, eh, no hagan nada, nos pide Jesús, no hagan nada y deja que el perdón te trace el camino. Viene a las 4. Sí, No hagan nada y deja que el perdón te trace el camino. Usted Bueno, está ojalá donde ya vive no le esté lloviendo. A las 4 horas van a quitar. A las aquí 8. hay el micrófono, pero no sé cómo silenciarlo. Porque mami está preguntando. Creo que hay arriba, ¿Bien? si usted en los cuadraditos hay como 3 puntos, creo que de ahí usted puede silenciar. Ahí está. Ah, ok. Listo. Muchas gracias. Sí. Muy bien. Entonces, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Todo lo que me pasa es una oportunidad para yo perdonar. Todo, todo. ¿Sí? Perdona y verás esto de otra forma, ¿no? Entonces, si perdono, cambio la manera como interpreto las cosas. ¿Sí? Ahora, recordemos que para Jesús no hay sino dos maneras de relacionarnos con los demás, mediante expresiones o expresiones de amor o de ayuda, o mediante peticiones de amor o de ayuda. Entonces, por ejemplo, una persona agresiva me está pidiendo amor o ayuda, ¿sí? Porque eso es lo que está haciendo. Si yo le respondo también desde la agresividad, pues ya serían dos que necesitan perdón, que necesitan ayuda. Yo puedo responderle o no responderle desde la paz, no perder la paz, ¿cierto? Es importante eso, ¿no? Siempre el hecho de perdonar, si yo perdono, o sea, Jesús nos dice más adelante, no hagas nada y deja que el perdón te trace el camino, ¿sí? No hagas nada, simplemente perdona, que el perdón te va a decir, te va a inspirar lo que tengas que hacer o dejar de hacer, ¿cierto? Importante esto, porque estamos hablando del sufrimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo hasta ahora? Estamos viendo de que sufrimos es por nuestros pensamientos, ¿sí? Por nuestras interpretaciones, ¿sí? Un hermano, un hermano me puede atacar, incluso atacar físicamente, pero yo puedo tomar la opción de no perder la paz, de pedir ayuda y no perder la paz. No quiere decir esto que me deje pegar,
que me deje maltratar de ninguna manera. ¿Sí? Esa sería la forma. Hay que distinguir entre forma y contenido. ¿Sí? Mi hermano que está al frente, que tiene ira, que me está atacando, es un hijo de Dios, como yo. Ese es el contenido. En la forma, yo puedo, sin perder la paz, ¿sí? Bueno, llamar a la policía o hacer otras medidas en la forma. Pero en el contenido, yo no me bajo del contenido. Mi hermano es un hijo de Dios. Así en este momento esté equivocado, aparentemente esté equivocado, pero no pierdo de vista el contenido, ¿sí? O sea, siempre vamos a ponernos, siempre el curso nos va a llevar al contenido y a la forma. El ego quiere que nos centremos en la forma, ¿sí? Y no en el contenido. Por eso la lección 79 dice que aparentemente tenemos miles de problemas, ¿sí? O sea, miles de formas, pero no hay sino, todas tienen que ver con un contenido. ¿Cuál es el contenido? La separación. Mis aparentes problemas se deben a la separación. Ese es el contenido. Entonces, es importante tenerlo, no perder de vista eso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando aparezca alguna situación, mm, por ejemplo, en esa lección 193 nos dice Jesús una cosa muy bella, ¿no? Si hay alguna situación que te genere mucho miedo, entonces dice Jesús, esta es la lección que Dios quiere que aprenda. Hay una manera de contemplar todo que te acerca más a Él y a la salvación del mundo. A todo lo que habla de terror, responde de esta manera. Perdonaré y esto desaparecerá. Perdonaré y esto desaparecerá. Dice, repite estas mismas palabras ante toda aprensión, preocupación o sufrimiento. Y entonces estarás en posesión de la llave que abre las puertas del cielo y que hace que el amor de Dios, el Padre, llegue por fin hasta la tierra para elevarla hasta el cielo. Dios mismo dará este paso final. No te niegues a dar los pequeños pasos que te pide que des para que puedas llegar a Él. ¿Sí? O sea, yo tengo que avanzar en el proceso de perdón, ¿sí? Continuamente. No puedo quedarme con situaciones que me generen conflicto y sufrimiento. Sufro porque no perdono. Esa es la gran tesis de Jesús. ¿Sí? ¿Cómo dejo el sufrimiento? Perdona. Perdona y esto desaparecerá. Eso es lo que nos dice Jesús. Perdona y esto desaparecerá. ¿Sí? Bueno, hasta ahí. No hay más, pero yo quiero como que ustedes digan algo. Quiero escucharlos. De esto que hemos hablado del sufrimiento, del perdón, de la responsabilidad que tenemos. Muy bien. Jorge, Sí, ¿cómo va? Saludos, bien, ¿no? bien, bien. Me saludo, gracias. Saludamos también a María Victoria y a Ifón. Eh, es como hemos fabricado un sistema de pensar en el cual hemos puesto en el afuera lo que nos va a completar, ¿no? Sí, Y que es como la separación misma, de, de haber creído que no pudimos ir de esa unión con Dios y ahora estamos como locos buscando algo que nos llene, ¿no? Entonces, el mundo en sí mismo
representa ese sufrimiento permanente de pensar que ahí vamos a encontrar algo. Es muy, estaba como, se me venía como cuando uno empezó con el curso, ¿no? Que, bueno, hay algunas cosas que parecen ser más fáciles y de perdonar o más evidentes a lo mejor, lo cual también es una interpretación, pero es todo, ¿no? Y sin ningún tipo de expectativa de que algo en el mundo cambie, porque justamente la reacción que tenemos con el sistema del ego es arreglo el mundo, ¿no? Arreglo algo para que yo esté en paz. Cambio de circunstancia, esta persona va a pensar distinto, voy a encontrar el trabajo, Y en realidad es que no estoy viendo más que mis pensamientos, ¿no? Eso que se repitió entre las lecciones y todo lo que viniste diciendo. Y entonces, cómo yo veo al mundo y si pienso que el mundo, digamos, que soy víctima de alguna manera del mundo, es también la elección de sufrir. Por más que sea víctima o que elija ser víctima, a partir de esta situación, elijo que me dé alegría o que me dé felicidad las del mundo, ¿no? Alegría del mundo es también sufrimiento. Entonces, bueno, eso es lo que se suelta con el perdón y cuando le doy paso a el otro sistema de pensamiento. Y, y bueno, en algún momento, por más que es como que hay que aceptar eso, que el curso es un señalamiento que nos invita a que no vamos a encontrar la felicidad del mundo en el curso, ¿no? Para eso podemos a lo mejor ir a otros caminos y demás, para arreglar cosas del mundo. Eh, no es el curso para arreglar las situaciones de vida o cambiar alguna circunstancia o estado, sino justamente soltar todos esos pensamientos que están velando mi verdadera identidad, que es donde encuentro, siempre estuvo, pero parece que me reencuentro con eso, que es donde verdaderamente encuentro la paz, la felicidad, la plenitud, la dicha. Y es como siempre ese mismo gesto, ¿no? Estoy en ese reconocimiento bueno, o me doy cuenta, pasa ahí un gesto que, que veo que me perdí, ¿no? Entonces, que en general pasa, o me doy cuenta a través del sentir, ¿no? Si no estoy en paz, si estoy ansioso, si estoy, no sé, preocupado, bueno, todas esas descripciones que también hiciste. Nada, reconozco honestamente que me perdí por esas causas y, y me alineo nuevamente al sistema natural que es lo que soy, ¿no? Y a veces hay algunas preguntas interesantes como, siempre también es interesante verse, ¿no? Ver si estamos, por ejemplo, poniendo expectativas de algún resultado, de algún cambio en la forma, ahí también es como un sufrimiento queriéndose ocultar, ¿no? O si puedo estar en paz, si esta situación se perpetúa, ¿podría estar en paz? O en el cambio de eso puse mi valía, ¿no? Bueno, eso me salía a compartir. Gracias. Leti levantó la mano, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Eh,
ahorita recordando las lecciones que menciona José Luis, recuerdo cómo a mí me costó muchísimo trabajo entender esa lección. Creo que es la 5. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. No le entendía. Pasó muchísimo tiempo, no le entendía yo. Hasta que pude entender que siempre estaba disgustada por el pasado o solamente miraba el pasado. Entonces fue cuando la relacioné y dije, pues claro, nunca estoy disgustada por la razón que creo porque siempre estoy sumergida en el pasado. Por eso es que no estoy, fue cuando lo empecé a entender y la verdad es que las lecciones del curso son bellísimas, bellísimas que nos llevan a vivir el día a día. Son una herramienta muy, muy importante para poder vivir pues el mundo dual, porque, por ejemplo, ayer tuve una pequeña diferencia con mi hija y hoy ella se molestó y pues bueno, nos enojamos las dos. Yo le dije algo que no debí decir, ella también. Y hoy yo siempre llevo a mi nieto a la escuela y hoy me dijo que no lo llevara, que ya había visto que lo llevara en mi lugar. Le pidió a un vecino que trabaja de transporte para que llevara al niño y para que lo recogiera. Y sinceramente me molestó, sí me quitó mi paz porque cuando el niño lo traen en transporte, pues lo traen más tarde y luego ya no le da tiempo de comer a tiempo para ir a su entrenamiento y como que dije, no había necesidad de que el niño saliera afectado, ¿verdad? Pero estuve a punto de contestarle, molesta, eh, pero tomé una respiración profunda y dije, no hay ataque. Entonces, tuve la oportunidad de poner en práctica otra lección. No recuerdo bien cuál es, pero es que si yo ataco es porque me sentí atacada. Y seguramente iba a ser más grande la bola de nieve y pues eso lo único que lleva es a robarnos la paz, ¿no? Entonces preferí no contestar, dejar que las cosas pasaran y hace rato tuve que marcarle para una cosa que se presentó y la escuché más tranquila, yo también, no le dije nada y pues sí es una manera de llevar al día a día el curso y las lecciones y pues bueno, ahora sé que el camino del perdón es lo único que nos lleva a reconocer esa paz que ya somos y pues estoy aquí trabajando porque muchas veces honestamente me gana el ego y me tomo el papel de víctima o me creo que todo esto es real y pierdo la paz y me salgo de mi centro. Pero bueno, también por ahí dice que son oportunidades para perdonar, ¿no? Entonces, pues es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Qué bonito, Leti. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por contarnos tu experiencia de perdón, ¿no? O sea, siempre estamos en situaciones de este tipo, ¿no? Realmente las relaciones entre padres e hijos son las relaciones más difíciles, ¿sí? Son quizás nuestro reto más grande, ¿no? ¿Sí? Eh, pero es muy importante para eso plantear el curso de que es lo que hiciste, ¿sí? Realmente tu hija no te estaba haciendo nada, ¿no? Te lo estabas haciendo tú con tus interpretaciones, pero por fortuna perdonaste la situación, viste la situación de otra manera, ¿no? Y eso te permitió estar en paz, ¿cierto?
No, muy sanador esto realmente, así es. No hay, continuamente nos están, por eso esa lesión es muy hermosa, ¿no? Lo que acabamos de ver ahora, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda, ¿no? La lección 193. Todas las cosas son lecciones que yo quiero que aprenda. Entonces, Dios quiere que aprenda a perdonar y que aprenda a convertir esa situación de aparente conflicto en un milagro. Un milagro es cuando yo veo a mi hermano o a mi hermana como un hijo de Dios, como el hijo de Dios que es, ¿sí? Y me decido a perdonar, ¿cierto? Me decido a perdonar. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno lo que se ha planteado, ¿no? Sí, sí, continuamente el ego nos va a llevar siempre afuera, fuera, afuera, 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 ¿sí? Es mi hermana, es mi hijo, es el gobierno, es el sistema, son los virus. Bueno, todo lo que pasa está afuera. Todo lo que me quita la paz viene de afuera. ¿Sí? Siempre nos va a llevar a eso. Pero sabemos que eso no es, eso no es cierto. ¿Sí? Son mis pensamientos los que me hacen sufrir o no. ¿Sí? Yo puedo elegir sufrir o no. Si le hago caso al ego, pues voy a sufrir. Voy a estar en conflicto, voy a estar en dificultades, ¿no? Muy bien. Hay otra lesión, hay otras dos lesiones, y ya terminó esta parte, que es la lesión 198. Mire lo que dice. Solo mi propia condenación me hace daño. ¿Sí? Esta lesión es muy bella, muy cuestionadora, ¿no? Jesús nos dice que el daño es imposible. Las ilusiones, no obstante, forjan ilusiones. Pero si puedo yo condenar, se me puede hacer daño. Si yo condeno, ¿sí? Acepto el daño para mí mismo, ¿cierto? Y dice, si renuncio al derecho a condenar, será libre, ¿sí? Pues la libertad es tu regalo y ahora puedes recibir el regalo que diste. Y mire lo que dice, es bien profundo. Condena y te vuelves un prisionero. Perdona y te liberas. Esta es la ley que rige la percepción. Mire lo interesante de esto. La ley que rige la percepción, lo que yo percibo, cómo percibo a mis hermanos, ¿sí? Cómo percibo el mundo, se rige por esta ley. Si yo condeno, me vuelvo un prisionero, ¿sí? Me aprisiono mi mente en el odio, en el conflicto. Si yo perdono, me libero, ¿sí? Si yo perdono, me libero. Suelto todo eso, ¿no? Lo que nos acaba de hacer ahora Leti, ¿no? O sea, el ejemplo que nos da, ¿cierto? Ella prefiere perdonar, ¿sí? Y perdonar es ver a mi hermano de otra manera, ¿cierto? No condenar. No condenó a su hija y se liberó, ¿sí? Aquí en esta lección nos dice que las ilusiones forjan ilusiones, ¿no? Y que tenemos que aprender a lidiar con las ilusiones, ¿sí? Pero que hay una ilusión que pone fin a todas las ilusiones. ¿Cuál será esa ilusión que le pone fin a todas las ilusiones? Que termina con las ilusiones. Es una ilusión, pero termina con las ilusiones. ¿Recuerdan? El perdón.
El perdón es una ilusión, ¿sí? Pero acaba con las ilusiones, ¿cierto? Entonces, el perdón dijéramos, las ilusiones, para los sueños, ¿cierto? ¿Sí? Y es una ilusión o un sueño que nos busca que nosotros despertemos, ¿sí? Despertemos. Y nos dice, el perdón es la respuesta a todos tus problemas. Imagínense eso. Todos los aparentes problemas que yo creo tener, tienen una respuesta, el perdón. ¿Sí? O sea, dice, solo mi propia condenación me hace daño. Solo mi propio perdón me puede liberar. ¿Sí? Y aquí dice una cosa muy bella que lo había dicho al principio. No olvides que toda forma de sufrimiento oculta algún pensamiento que niega el perdón y que no puede haber ningún tipo de dolor que el perdón no pueda sanar. No puede haber ningún tipo de dolor que el perdón no pueda sanar. ¿Sí? O sea, detrás de todo sufrimiento hay un pensamiento que niega el perdón. Hay un deseo de no perdonar. Por eso sufrimos, porque no queremos perdonar. Queremos mantenernos en el pasado. Queremos mantener el resentimiento. Queremos en nuestra mente traer a nuestra mente una y otra vez el mismo conflicto y revivirlo y revivirlo. Y no lo queremos soltar. ¿Sí? Entonces nos dice Jesús, acepta la única ilusión que proclama que en el Hijo de Dios no hay condenación y el cielo será recordado instantáneamente. ¿Sí? Es muy importante eso. ¿Sí? O sea, solo mi propia condenación me hace daño y solo mi propio perdón me puede liberar. Y la última que sería como que tiene que ver como la inspiración de todo este trabajo hasta ahora, dice, el perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. ¿Sí? O sea, vuelve Jesús y nos insiste en la lección 249. Jesús es reiterativo, o sea, él repite y repite y repite y repite lo mismo siempre. ¿Sí? Él nos va a decir siempre lo mismo. ¿Sí? Nos va a decir que la causa de todos nuestros problemas es la creencia en la separación. Nos va a decir que la solución es la unidad, que la solución es la salvación. ¿Sí? Y nos va a decir que para dejar de sufrir tenemos que perdonar. Y eso, esta idea está en todo el curso, incluso en el texto también está. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces, pero para eso, ¿qué se requiere? Pues que avancemos en el perdón con la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús. Avanzamos, ¿sí? Y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a ver con la visión de Cristo, ¿sí? O sea, ver un mundo perdonado, de paz y de amor. Y cómo la visión de Cristo nos permite aproximarnos al mundo real, ¿sí? O sea, es un mundo distinto al mundo que vemos con el ego, ¿no? O sea, vemos a través del perdón, vemos más allá del cuerpo, vemos la naturaleza espiritual nuestra y de nuestros hermanos, vemos unidad en lugar de separación, vemos paz en lugar de ataque o ira, vemos peticiones de ayuda o de amor en nuestros hermanos, no vemos ni culpa ni miedo, no hay juicios ni condenas.
Nos dice Jesús que ¿por qué hemos sufrido? Por haberle hecho caso al ego. Por eso lo estamos sufriendo. Entonces nos llama a perdonar. ¿Sí? Nos llama a descansar nuevamente en Dios y aceptar que somos creados tal como Dios nos creó. Y hemos creado, o sea, que no somos conflicto. ¿Sí? Y la última dice, nada excepto mis propios pensamientos me puede hacer daño. Esto es como para tenerlo grabado, no sé en dónde. Nada excepto mis propios pensamientos me puede hacer daño. O sea, como hijo de Dios que soy, tengo todas sus características. Soy perfecto, tal como mi padre. Y nada me puede hacer daño. Pero si creo al ego, pues pienso que me pueden hacer daño, ¿no? La voluntad de Dios nos ha enseñado en la lección 101 de que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. O sea, la salvación no tiene que ver nada con un valle de lágrimas. Aquí no vinimos a sufrir. No. Si sufrimos es porque queremos sufrir, porque le hemos hecho caso al ego. Pero el sufrimiento no es la salida para alcanzar la salvación. ¿Sí? Lo que quiere Dios es que seamos felices. ¿Sí? Nuevamente nos dice Jesús, no se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar la manera como vemos el mundo. ¿Sí? Insiste de nuevo, el problema no está afuera, en el mundo, sino en los pensamientos que tengo, en las interpretaciones que tengo, de acuerdo al maestro que escoja. ¿Sí? Y hay una frase que dice de la lección 216, todo lo que hago me lo hago a mí mismo. Si ataco, sufro, mas si perdono, se me dará la salvación. Todo lo que hago me lo hago a mí mismo. Grabémoslo. Todo lo que nos está pasando, me lo estoy haciendo yo. No me lo están haciendo, me lo estoy haciendo yo con mis interpretaciones. Entonces, cuando yo ataco, cuando tengo pensamientos de ataque, como veíamos en la lección 23, puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Si renuncio a los pensamientos de ataque, perdono y se me da la salvación. Pero si me aferro a los pensamientos de ataque, si ataco a mis hermanos y me ataco a mí mismo, si ataco a Dios, pues entonces viviré en conflicto. ¿Y qué pasará con eso? Sufriré. ¿Sí? Sufro por los pensamientos que tengo. Por eso sufro. Puedo dejar esos pensamientos y dejar de sufrir. Eso es todo. ¿Sí? Hay como ya para rematar esto, mm, ¿cuáles son las razones por las que sufrimos? ¿Cierto? El sufrimiento puede expresarse en forma de pensamientos de ataque contra otros, como los de ser atacado también, contra usted mismo, contra Dios. El sufrimiento puede expresar en forma de depresión, ansiedad, preocupación, en forma de culpabilidad. Puedo dejar de culparme y por lo tanto dejar de culpar a los demás por lo que considero son mis problemas. En forma de miedo de cualquier tipo, pero que en última se relaciona con la ancestral y muy inconsciente creencia de que Dios nos va a castigar por habernos separado de Él. A nivel más consciente, el miedo a la muerte es el que nos domina. En forma, también puedo sufrir por los resentimientos y los deseos de venganza. En forma de la negativa a perdonar. En forma de ira, cuando proyectamos en nuestros hermanos nuestra culpabilidad o nuestros hermanos no realizan las funciones que nosotros quisimos que hicieran.
en forma de negar mi verdadera identidad como hijo de Dios. Y me aferro al personaje que he fabricado como ego para mantener mi deseo de ser especial y mantener mis pequeños mundos particulares con los cuales me separo y me considero mejor que mis hermanos. En forma de juicios condenatorios hacia mis hermanos, hacia mí mismo o hacia Dios. En forma de desvalorizaciones. Sufro cuando me desvalorizo, ¿sí? Por lo que creo ser, por lo que tengo, por lo que opinan de mí. Cuando mi valía la estableció Dios. Mi valía no depende de nada ni de nadie y nunca ha estado ni estará en discusión. ¿Sí? Sufro cuando tengo preocupaciones por lo que le pase al cuerpo, al que le dedico la mayor parte de mi tiempo. El cuerpo, como el mundo, es neutro. Si el ego está a cargo de mi mente, lo veré como un instrumento de ataque y separación. Si está a cargo del Espíritu Santo, será un medio de comunicación para llevar paz y amor a mis hermanos. En forma de la creencia de que soy un cuerpo que puede enfermar y sufrir, cuando son el miedo y la falta de perdón la causa de esta creencia. Pero estas creencias con el Espíritu Santo se pueden desvanecer de mi conciencia. En forma de sentirme carente. Sí, en forma de sentirme carente cuando, como hijo de Dios, lo tengo todo. En forma de conflictos con mis hermanos, con los cuales no soy bondadoso, sino que quiero imponer mis razones a como dé lugar, olvidando la enseñanza de Jesús de que es mejor ser feliz que tener la razón. En forma de sentirme víctima por lo que hacen o dejen de hacer mis hermanos, cuando mi responsabilidad es cambiar todos estos pensamientos y situaciones que me causan sufrimiento de la mano del Espíritu Santo y de Jesús. En forma de creer que tengo que sacrificarme o renunciar a determinadas cosas en beneficio de otro u otros, cuando como hijo de Dios mi función es la dicha. Dios no sabe nada de sacrificio. Quien habla de sacrificios es el ego. O sea, estas situaciones que yo planteo son algunos ejemplos de las situaciones en las que puedo caer cuando le creo al ego, ¿cierto? Que me van a llevar a situaciones de sufrimiento. Bueno, ¿alguien tiene, con base en todo esto que hemos dicho aquí, algo que quiera trabajar, algún pensamiento que le esté causando sufrimiento, alguna situación que le haga perder la paz y que quiera que trabajemos? ¿Alguna situación de perdón? ¿Sí? Jorge Luis, Ok. ¿Sí? a mí me pasó una situación poniendo siempre en práctica las lecciones. eh, digo, eh, tratando de no... ¿Cuál sería la palabra, no? Tratando de no interpretar de mala manera a mis hermanos. A pesar de eso, yo podía sentir, yo trabajo en un equipo, digamos, podía sentir una cierta, que pasaba algo así, yo siempre tratando, ¿no? Y cuando mi compañera fue y me habló, y, y ella como que me explicaba lo que pasaba y yo me daba cuenta, yo solamente quería como que yo me había olvidado de todo lo que había pasado, ¿no? Y yo dije, yo perdoné a tal punto que no me acuerdo, o sea, no existe para mí eso. Cuando ella me hablaba, yo decía, sí, yo le decía, tranquila, no quiero que te sientas mal. Pero me di cuenta de eso, ¿no? O sea, como que yo buscaba
mi ego estaba buscando así como cosas por las que yo me tendría que haber molestado. Y elegí, ahí me di cuenta que esa fue mi verdadera, o sea, yo había elegido eh, perdonar y ahí venía esa tranquilidad absoluta, porque yo estaba tan tranquila y después de eso eh, no hubo un cambio, no es que me sentí mejor, sino que fue así como todo muy, pasó algo muy tranquilo, ¿no? Así que esa es mi aporte. Qué bonito, qué bonito. Sí. Siempre tenemos la oportunidad de ver las cosas de otra manera. ¿Sí? Siempre. Siempre podemos escoger, siempre podemos escoger. ¿Sí? O sea, cuando eliges ver a tu hermano, a tu hermana, a tu compañera, ¿sí? Desde la paz, que estás en paz, ¿sí? Todo fluye, ¿cierto? Todo fluye. O sea, no la condenas, no la atacas, ¿sí? No la atacas. Entonces, eso te tranquiliza, ¿sí? Eso es el perdón. Perdón es ver que mi hermano no me ha hecho nada, que mi hermano es un hijo de Dios, ¿sí? Eso es perdonar, ¿sí? Eso es perdonar. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, yo les propongo entonces que hagamos todo esto que hemos planteado, llevémoslo al perdón, llevémoslo al perdón. Entonces, les pido que cada uno de ustedes, piense en alguna situación que les esté quitando la paz ahora o estos días, algo que ustedes, por algún pensamiento por el cual hayan sufrido, hayan sentido que han sufrido, ¿cierto? Por la conducta de un hermano, por miedo, por lo que vimos ahora, ¿no? ¿Sí? Porque están proyectando alguna situación sobre sus hermanos, por la culpa, ¿sí? Alguna situación que hayan tenido, que consideren que por la cual están sufriendo, ¿cierto? O hayan sufrido. Entonces, cierren los ojos, les pido que la traigan a la mente para que la perdonemos. Entonces, eh, invoquemos la ayuda de un poder superior, ¿sí? Del Espíritu Santo, de Jesús, del poder superior que ustedes consideren, ¿sí? Y hay una oración que es la oración de la página 30 que nos puede ayudar en este proceso de sanación. Dice, estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir o por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, pues sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Entonces, piensen en esa situación que le generó sufrimiento, en esa situación que le generó sufrimiento.
Y les pregunto, o sea, esto que piensan de la situación de mi hermano, ¿sucede realmente o es una imaginación de ustedes? O sea, ¿es un hecho o una interpretación de ustedes? Mírenlo así, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Están haciendo una interpretación o es un hecho incontrovertible? Pues? Esa afirmación que hacen del hermano o de la hermana, ¿es un hecho o una interpretación? O sea, si dicen que, por ejemplo, que es un hecho, pues entonces les preguntaría, ¿qué pruebas tienen para comprobarlo? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué consideran que es un hecho y no una interpretación? ¿Sí? O sea, a ver, esa situación que les hizo perder la paz, por la cual están sufriendo, ¿qué pensamiento les llegó? O sea, cuando ustedes sintieron que estaban sufriendo por ese pensamiento, ¿sí? Ese pensamiento lo relacionan con qué. ¿Y en qué otras situaciones de su vida se presentó ese mismo pensamiento que ustedes relacionan con el sufrimiento? ¿En qué otras situaciones? ¿Sí? Ahora, Jesús nos asegura de que detrás de cada sufrimiento hay un pensamiento que niega el perdón, que niega el perdón. ¿Cuál sería en este caso? ¿Qué es lo que ustedes no quieren perdonar? Es importante que lo miren con la ayuda de Jesús. Pues, estar con Jesús, estar con el Espíritu Santo mirando. Honestamente, ¿qué es lo que no quieren perdonar? Mírenlo con Jesús. ¿Sí? Jesús nos asegura de que no puede haber ningún sufrimiento que el perdón no pueda sanar. El perdón sana todo sufrimiento. O sea, creámosle a Jesús. Y así es. Hay un sufrimiento y detrás del sufrimiento hay algo que no se quiere perdonar. Y ese algo que no se quiere perdonar, Jesús nos dice, si perdonan, eso se puede sanar. Jesús nos dice, no sigan manteniendo ese pensamiento de sufrimiento, esa situación que no quieren perdonar, no sigan más con eso. Este es el momento en que pueden perdonar. Ahora lo pueden perdonar. Ese pensamiento que no quisieron, que no han querido perdonar, pues tiene que ver porque le han hecho caso al ego, ¿cierto? Ahora es el momento de pedir la ayuda del Espíritu Santo. Piden el Espíritu Santo a Jesús que los ayude a perdonar esa situación que no han querido perdonar hasta ahora. Y lo pueden hacer, lo pueden hacer. Pueden pensar, aunque sea por un instante, tómense este instante, este momento, en que se deciden
a perdonar esa situación que les ha generado sufrimiento. Decídanse en este momento a perdonar eso que les generó sufrimiento. Aunque sea por este instante, por este momento, ¿sí? Así después regresen, se presente de nuevo la situación. Pero en el presente, en este momentico, ustedes se deciden a perdonar eso que les causó sufrimiento. ¿Sí? En este momento. En este momento. Entonces, sientan la presencia del Espíritu Santo que está con ustedes, la presencia de Dios que les está ayudando a perdonar esa situación. Ya no van a seguir con ese sufrimiento, con ese pensamiento que les ha generado sufrimiento. Y es el momento de perdonarlo. No pueden seguir más con ese pensamiento que les ha hecho sufrir, con esa situación que ustedes creen que les ha hecho sufrir, con eso que no le han querido perdonar al hermano o a la hermana, eso que no han querido perdonar, que les ha causado sufrimiento. Este es el momento, pidan ayuda al Espíritu Santo para que en este momento ustedes se deciden a perdonar. Entonces, les propongo una oración del perdón. La repiten mentalmente. Espíritu Santo, por favor, ayúdame a perdonarme a mí misma por haber usado sin saberlo a determinada persona, dolor, enfermedad, falta, ansiedad, miedo, autojuicio, enojo, etcétera, lo que pueden, ¿sí? Por haber usado sin saberlo esa situación o esa persona. ¿Para qué? Para atacarme a mí misma, para separarme de mis hermanos y del amor de Dios como mi santo ser. Amén. Sigan con los ojos cerrados. Y ahora vamos a hacer un trabajo de expiación. O sea, la expiación es el proceso de corrección de la percepción, de nuestra manera de ver el mundo con el ego, y en el que se le pide al Espíritu Santo que anule todas las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas al tener pensamientos no amorosos con relación al pensamiento que me está haciendo sufrir, que me está quitando la paz. También pueden decir mentalmente: oración de la expiación. Espíritu Santo, te entrego mi decisión equivocada de tener estos pensamientos no amorosos acerca de persona, dolor, enfermedad, falta, ansiedad, miedo, autojuicio, etcétera, lo que fuere. Entonces, te entrego mi decisión equivocada de tener estos pensamientos no amorosos acerca de esto y te pido que los transformes en pensamientos amorosos, en pensamientos de paz, de amor, de bondad, de abundancia, de fe, de respeto, de confianza, de gratitud, de bondad. Amén. Sigan con los ojos cerrados y ahora les pido que traten de integrar
esto que está pasando, que ha pasado, y es importante que lo integren, no están solos, Dios está con ustedes, el Espíritu de Dios está con ustedes. Y disfruta este momento, intégralo. Siente que hay una luz dorada de Dios, el Espíritu Santo, Jesús que los protege. Están protegidas. Y que todos esos pensamientos que le han causado sufrimiento se fueron, ya desaparecieron. El Espíritu Santo los borró de su mente. En este momento no están. Merecen ser felices. Merecen dejar de sufrir. Tómense un tiempo para eso, un tiempo para integrar, cuando lo consideren pueden hablar. Bien, bueno, este sería como ya como un tiempo de milagro, ¿no? ¿De qué se han dado cuenta de lo que hemos hecho, de lo que hemos hablado, de este trabajo de perdón? ¿De qué se han dado cuenta? ¿Qué sintieron? ¿Cómo se sintieron? Bueno, ¿sí? Pues, hola, ¿Sí, María Victoria? ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Eh, yo me doy cuenta que cuando se perdona es como soltar y cuando se suelta se libera y cuando se libera pues, pues estoy como más cerca de Dios. Eh, para mí ahí como perdonar sería como soltar y descargar lo que vengo cargando porque no sé por qué, por las culpas, supongo, ¿no? Si perdonar es soltar, este ejercicio que es profundo y al tiempo sencillo, nos puede ayudar a llevar una vida sin miedo, sin conflicto, de la mano del Espíritu Santo. Y, y me quedo pensando, ¿por qué algo tan grande y tan sencillo nos lo ocultan? O sea, no lo hablamos más y no es parte de nuestra cultura y de nuestras relaciones de familia. O sea, ¿cuántas cosas se podrían evitar? ¿Por qué tan guardado esto? ¿O por qué se ha mantenido como por allá, como no escondido, pero no visible? En eso me quedo pensando, Jorge Luis. Muchas gracias, María Victoria. Es que dijéramos que aquí hay, el curso nos plantea que hay dos tipos de perdón. El perdón ¿Sí? del ego es el perdón para destruir. O sea, el perdono pero no olvido. Es el que predomina, ¿no?
Yo perdono, pero no olvido. Yo que soy tan especial, tan bondadoso, te perdono a ti que cometiste tales y tales errores, pero yo, como soy tan generoso, yo te perdono, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el perdón que predomina en este mundo, el perdón del ego. El perdón del Espíritu Santo no ve el error, no ve el error del hermano, no, salta por encima del error, perdona y olvida, ¿sí? Perdona y olvida, ¿sí? Esa es la práctica que nos plantea Jesús continuamente. Necesitamos perdonar y olvidar, y soltar, como dijiste, perdonar y soltar, exactamente, ¿sí? Si yo perdono y todavía me queda alguna cosita por allá, algo, o perdono, digo, no, yo perdono, esto lo perdono, pero esto otro no lo perdono, ¿sí? No estoy soltando y ahí no estoy haciendo nada, me estoy haciendo daño y estoy aplazando, estoy sí, continuando el sufrimiento, pero el perdón es la manera de poner fin al sufrimiento. Si yo Sí. perdono, me libero, como dijiste. Si yo perdono, suelto. Eso, por eso es de las cosas más grandes que tiene el curso, es la insistencia en el perdón. A toda hora es perdón, 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 perdón. Jesús nos dice que el Espíritu Santo está al lado de nosotros a toda hora diciéndonos algo, hablándonos. Pero ¿qué es lo que nos habla el Espíritu Santo? Perdona, 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 perdona. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo a todo momento. Pero no lo escuchamos. Pero bueno, muchas gracias, María Victoria. Así es. No, a ti, gracias. ¿Quién más quiere compartir algo de la experiencia? Bueno, a mí yo me quedo pensando en qué tengo que aprender de todas las situaciones, que hay algo que yo tengo que aprender, así que, ¿qué es lo que quiere que Dios que yo aprenda de esa situación? ¿No? Lo que quiere que Dios quiere lo que Dios quiere que aprendas es que aprendas a perdonar la situación que te genere conflicto. Eso es lo que Él quiere. Y que también, porque eso lo dice más tarde en el repaso, eh, lo que Él quiere es que yo transforme esa situación. Dice que todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. ¿Qué es una lección? Una lección es un milagro que resulta de una situación que he perdonado. Entonces, si yo perdono, esa situación se transforma en un milagro porque yo no veo a mi hermano como mi enemigo, sino que lo voy a ver como mi salvador. ¿Sí? Milagro porque corregí mi mente, la corregí. Lo que Dios quiere que yo aprenda es que todas las cosas, todo puede convertirse en una oportunidad para perdonar. O sea, no quiere decir que si yo me caigo por la escalera, Dios quiere que yo me caiga por la escalera. No. Quiere que si yo me caigo por la escalera, esa situación yo la perdone. Sí, que yo la perdone. Que yo no la convierta en una situación de ataque. ¿Sí? Entonces, la transformo en algo que me sane mi mente, ¿no? Pero la manera de sanar la mente es el perdón, el perdón, el perdón. Por eso es que Sí, esto es único, realmente. Yo no he visto en otra parte eso, ¿no? tal cual. Sí, que entonces sería eso, ¿no? Dios quiere que corrija mi mente, o sea, Que los pensamientos. eso, Eso, que ¿no? Que la corrija, corrija. corregir Sí, la mente es que se llene de milagros. Un milagro es sí, una sí. corrección en la mente. Exactamente. Y Sí. coincido con lo que dijo María Victoria. Esto que no está visible, que no se habla, que no, bueno, a mí también me pasa. No puedo hablarlo con cualquier persona o libremente, porque quizás, no sé, no me entiendan.
Sí, lo importante es que perdones. Esto, volvemos a lo mismo. Perdonar, perdonar, perdonar. Eso es. Leti, ¿tiene algo para decir? Bueno, entonces, bueno, muy agradecido con ustedes. Solo les pido como que agradezcámosle a Dios eh, por lo que ha pasado en esta actividad que hemos hecho, lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, ¿sí? Lo que hemos perdonado. Si alguien de ustedes quiere como decir esa parte de agradecimiento, pues maravilloso. Siempre hay que agradecer. Recuerden que el agradecimiento es esencial en este proceso, ¿no? Es agradecer, agradezcámosle a Dios por esta oportunidad de estar acá, por esta oportunidad de perdonar, ¿sí? Agradezcámosle a Dios por encontrarnos en este espacio, en este tiempo, ¿sí? Por haber coincidido, por haber acudido a este llamado, ¿sí? Y confiar en Dios, simplemente confiar en Dios, poner el futuro en manos de Dios. Él siempre está con nosotros y nos va a ayudar siempre pero necesitamos pedírselo, ¿no? Esa es nuestra pequeña dosis de buena voluntad. Muy bien, Gracias, José Luis. Yo quiero darles las gracias por esta oportunidad y este espacio, por este instante hermoso. Muchas gracias muchas gracias, Leti. a ustedes. Ya saben que cada 8 días, los martes, siempre está este espacio, ¿sí? O estoy yo estoy cada 15 días y pues, por cada 8 días nos alternamos. Dentro de 8 días le corresponde a Carlos David y después dentro de 15 días estaría yo y así. Pero pues queremos mantener este espacio como de sanación, un espacio de perdón, mejor dicho. ¿Sí? Muchísimas Sí. gracias, muchísimas bendiciones. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, Bendiciones. bueno, nos veremos Bendiciones. dentro de 8 días. Bien. Muy bien, que esté muy Bien. bien. Muchas gracias. Chao. Chao. Muy Bye. amable, gracias. Gracias. Gracias.